capítulo anterior vimos como toda la gran expedición que había partido al mando de Pánfilo de Narváez había quedado ya reducida a 4 cristianos. Bueno, cristianos no exactamente, ni a 4 españoles siquiera. Bueno, me explico. Vamos a ver, huyen de aquellos indios que los tenían esclavizados, en principio en la isla del Malado y luego ya también en tierra firme, y aprovechando que van a recoger unas tunas, unos frutos que crecen en una especie de cactus, y son abundantes. Son indios que van errantes buscando la comida, dependen absolutamente de la naturaleza, no la dominan. Bueno, pues huyen y acaban en manos de otros indios que les tratan extraordinariamente bien porque teóricamente ellos tienen poderes curativos. Se ponen a curar a gente pues sin saber muy bien cómo, pues imponiéndole las manos y rezando Padres Nuestros, así, y santiguándolos. Pero vamos, les llenan de comida, pese a todo aquellos indios eran muy pobres. Por cierto, antes he dicho que no todos eran españoles ni todos cristianos, porque, a ver, eran Álvar Núñez, estaba Castillo, estaba Dorantes y estaba Estebanico el Negro, que era un esclavo y que posiblemente fuese musulmán. Por lo tanto, no era ni español ni cristiano. Bueno, pues estos 4 pues tienen suerte. Aquellos indígenas les dan casi más de lo que tienen porque se sienten muy agradecidos por sus curaciones. Ellos no dan crédito a lo que ocurre, pero bueno, tienen suerte. Y los dejamos que, precisamente, entre aquellos indios que también les tratan, pues se sienten con la suficiente confianza como para decirles, bueno, ¿y qué hay más adelante? ¿Dónde podemos ir? Y bueno, se lo pintan todo tan mal que deciden pasar el invierno allí con ellos, que al menos están resguardados, o casi resguardados. Y después Dios dirá, porque parece ser que hace frío, y bastante frío. Y tanto es así, ahora ya conectamos, que estos indios errantes, nómadas, pues van a buscar otras frutas por un territorio que no tiene caminos. Y la cuestión es que nuestro amigo Álvar Núñez se pierde. Y va sin ropa, y hace un frío tremendo, y él narra cómo, bueno, pues la providencia le hace ver un árbol ardiendo en la noche, posiblemente fruto de un rayo, y ahí pues consigue lumbre, consigue un tizón y leña, y va todo el día cargando leña para calentarse por la noche, y por el día hace lo que puede, se refugia donde puede porque hace un frío infernal, y así pasa varios días, 5 días, perdido en una tierra absolutamente desconocida. Estaba solo, cavaba hoyos y se refugiaba en el hoyo haciendo una hoguera para no quedarse aterido de frío por las noches. Vamos a ver cómo lo cuenta. Y para las noches yo tenía este remedio, que me iba a las matas del monte, que estaba cerca de los ríos, y paraba en ellas antes que el sol se pusiese. Y en la tierra hacía un hoyo y en él echaba mucha leña, que se cría en muchos árboles, de que por allí hay muy gran cantidad, y juntaba mucha leña de la que estaba caída y seca de los árboles. Y alrededor de aquel hoyo hacía 4 fuegos en cruz, y yo tenía cargo y cuidado de rehacer el fuego de rato en rato, y hacía unas gavillas de paja larga que por allí hay, con que me cubría en aquel hoyo, y de esta manera me amparaba del frío de las noches. Y una de ellas, el fuego cayó en la paja con que yo estaba cubierto, y estando yo durmiendo en el hoyo, comenzó a arder muy recio, y por mucha prisa que yo me di a salir, todavía saqué señal en los cabellos del peligro en que había estado. Bueno, la cuestión es que al final encuentra a los indios y a sus amigos, y todos se alegran mucho y siguen el camino buscando más frutos por ahí con los que comer. Vamos, era una gente de una vida un poco arrastrada estos indios, iban detrás de la comida nomadeando, pero era lo que había. Y continúa el capítulo 22 diciendo cómo otro día nos trajeron otros enfermos. Bueno, seguían empeñados en que curasen a todo el mundo. Y ellos pues bueno, se encomendaban a Dios y a la Virgen y a todo el mundo. Pues ¿por qué? Porque sabían que de las curaciones dependía su supervivencia. Así que bueno, por el momento iban teniendo suerte. Pero en el fondo era todo el rato estar al filo de la navaja, porque imaginaos que no curan a alguien y pierden el prestigio. Y bueno, llegó un momento realmente complicado. Veamos cómo nos lo dice. Yo vi el enfermo que íbamos a curar, que estaba muerto, porque estaba mucha gente alrededor de él llorando y su casa deshecha, que es señal que el dueño estaba muerto.
Y así cuando yo llegué allí, el indio, los ojos vueltos y sin ningún pulso y con todas señales de muerto, según a mí me pareció, y lo mismo adorantes. Yo le quité una estera que tenía encima, con que estaba cubierto, y lo mejor que pude supliqué a nuestro Señor fuese servido de dar salud a aquel y a todos los otros que de ella tenían necesidad, y después de santiguado y soplado muchas veces, me trajeron su arco y me lo dieron, y una cera de tunas molidas, y lleváronme a curar otros muchos que estaban malos de modorra, y me dieron otras 2 ceras de tunas, las cuales di a nuestros indios que con nosotros habían venido. Y hecho esto, nos volvimos a nuestro aposento, y nuestros indios, a quien di las tunas, se quedaron allá, y a la noche se volvieron a sus casas, y dijeron que aquel que estaba muerto y yo había curado en presencia de ellos, se había levantado bueno y se había paseado y comido y hablado con ellos, y que todos cuantos había curado quedaban sanos y muy alegres. Esto causó muy gran admiración y espanto, y en toda la tierra no se hablaba en otra cosa. Todos aquellos a quien esta fama llegaba nos venían a buscar para que los curásemos y santiguásemos sus hijos. Bueno, Álvar Núñez no se cree lo que le está pasando, o eso deja entrever. Bueno, solo tenemos su versión de los hechos, y habrá que creerle. En fin, no daba crédito, le seguían llevando gente, seguían curándolos y la cosa seguía marchando. Y entre medio hay una historia curiosa y misteriosa, la historia de Malacosa. Bueno, es un personaje que parece ser. Los indios dicen que por allí pululaba. Vamos a ver cómo nos lo cuenta. Que decían que por aquella tierra anduvo un hombre que ellos llaman Malacosa, y que era pequeño de cuerpo, y que tenía barbas, aunque nunca claramente le pudieron ver el rostro, y que cuando venía a la casa donde estaban se les levantaban los cabellos y temblaban, y luego parecía a la puerta de la casa un tizón ardiendo, y luego aquel hombre entraba y tomaba al que quería de ellos, y dábales 3 cuchilladas grandes por las ijadas con un pedernal muy agudo, tan ancho como una mano y 2 palmos en luengo, y metía la mano por aquellas cuchilladas y sacábales las tripas, y que cortaba de una tripa poco más o menos de un palmo, y aquello que cortaba echaba en las brasas, y luego le daba 3 cuchilladas en un brazo, y la segunda daba por la sangradura y desconcertábaselo. Y dende a poco se lo tornaba a concertar y poníale las manos sobre las heridas, y decíannos que luego quedaban sanos, y que muchas veces cuando bailaban aparecía entre ellos en hábito de mujer unas veces, y otras como hombre, y cuando él quería, tomaba el bohío o casa y subíala en alto, y dende a un poco caía con ella y daba muy gran golpe. También nos contaron que muchas veces le dieron de comer y que nunca jamás comió, y que le preguntaban dónde venía y a qué parte tenía su casa, y que les mostró una hendidura de la tierra, y dijo que su casa era allá debajo. De estas cosas ellos nos decían, nosotros nos reíamos mucho, burlando de ellas, y como ellos vieron que no lo creíamos, trajeron muchos de aquellos que decían que él había tomado, y vimos las señales de las cuchilladas que él había dado en los lugares en la manera que ellos contaban. Al final, pues, le llegan a decir a los indios que posiblemente aquel fuese el diablo, y les dieron a entender que si ellos creyesen en Dios nuestro Señor y fuesen cristianos como debía ser, pues no les pasarían estas cosas, y que mientras ellos estuviesen ahí, que no deberían tener miedo. Y ellos pues se relajaron porque confiaban en ellos. Bueno, este es el ambiente y esta es la historia misteriosa que les habían contado. Allí pasaron una buena temporada, y andaban, según ellos, siempre en cueros como ellos, y de noche nos cubríamos con cueros de venado, o sea, llevaban vida de indios. Y bueno, en una temporada de recogida de frutas, pues topan con otra tribu de indios que los ven pues muy flacos e hinchados, vamos, unos indios que están realmente devastados por la enfermedad, y deciden irse con ellos y abandonan a los anteriores indios. Y aquí lo pasan otra vez mal porque estos indios son todavía más pobres que los anteriores y pasan hambre.
Pero la cuestión era seguir avanzando, no era quedarse allí. Y llegan a decir lo siguiente: ya he dicho cómo por toda esta tierra anduvimos desnudos, y como no estábamos acostumbrados a ello, a manera de serpientes mudábamos los cueros 2 veces en el año, y con el sol y el aire hacíansenos en los pechos y en las espaldas unos empeines muy grandes que recibíamos muy gran pena por razón de las muy grandes cargas que traíamos, que eran muy pesadas y hacían que las cuerdas se nos metían en los brazos, y la tierra es tan áspera y tan cerrada que muchas veces hacíamos leña en montes que cuando la acabábamos de sacar nos corría por muchas partes sangre de las espinas y matas con que topábamos, que nos rompían por donde alcanzaban. En definitiva, aquellos indios les trataban bien, pero es que como no tenían nada, pues te llevaban una vida muy arrastrada. Podían sobrevivir, pero era una vida de mera supervivencia y en unas condiciones terribles. Y hay que pensar que Álvar Núñez, y Dorantes y Castillo eran gente de bien, de bienestar, quiero decir, en su patria. No eran gente pobre. Pues ahí estaban ellos desnudos y viviendo a la intemperie. Bueno, y aquí continúa diciendo como con aquellos otros indios, pues iban avanzando en el camino, pero vivían muy mal, intentando hacer trabajillos para ellos y con esto ganaban el sustento y apenas podían comer carne. Bueno, un desastre, estaban pasándolo muy mal. El capítulo 23 se titula, y con esto dice mucho el título, ¿cómo nos partimos después de haber comido los perros? Bueno, la cuestión, ya está todo dicho. Así que se parten de aquellos indios y ellos les ruegan, por favor, que no se vayan, pero dicen, no, nos tenemos que ir. Aquí os dejamos, amigos. Se han comido los perros. En fin. Continúa el capítulo 24 de las costumbres de los indios de aquella tierra. Muy interesante, pero de verdad no os lo voy a leer porque es descriptivo y muy interesante, pero yo os animo a que leáis el libro. El capítulo 25, cómo los indios son prestos a un arma. Dice, esta es la más presta gente para un arma de cuantas yo he visto en el mundo, porque si se temen de sus enemigos, toda la noche están despiertos con sus arcos, a par de sí y una docena de flechas, y el que duerme tienta su arco, y si no le halla en cuerda, le da la vuelta que ha menester. Salen muchas veces fuera de las casas bajadas por el suelo de parte que no pueden ser vistos, y miran y atalayan por todas partes para sentir lo que hay, y si algo sienten, en un punto son todos en el campo con sus arcos y flechas, y así están hasta el día corriendo a unas partes y otras, donde ven que es menester o piensan que pueden estar sus enemigos. Son indios claramente guerreros, como podéis ver. Bueno, pues continúa esta descripción de costumbres y de tribus. Luego continúa capítulo 26 de las naciones y lenguas. Aquí hace un informe etnográfico a su manera, muy interesante. Y ya estamos en el capítulo 27, de cómo nos mudamos y fuimos bien recibidos. ¿Y cómo empieza este capítulo? Pues os lo voy a leer literalmente para que veáis la situación. Después que nos partimos de los que dejamos llorando, fuímonos con los otros a sus casas, y de los que en ella estaban fuimos bien recibidos y trajeron sus hijos para que les tocásemos las manos, y dábannos mucha harina de mezquizquez. Este mezquizquez es una fruta que cuando está en el árbol es muy amarga, y es de la manera de algarrobas, y cómese con tierra, y con ella está dulce y bueno de comer. Y ahí cuenta cómo pasan unos días con estos indios, y al cabo deciden partir y unas mujeres les hacen de guía. Y llegan por fin a un río, y pasamos un río cuando ya vino la tarde, que nos daba el agua a los pechos. Sería tan ancho como el de Sevilla, y corría muy mucho, y a puesta de sol llegamos a 100 casas de indios. Y antes que llegásemos salió toda la gente que en ella había a recibirnos con tanta grita que era espanto, y dando en los muslos grandes palmadas traían las calabazas horadadas con piedras dentro, que es cosa de mayor fiesta, y no las sacan sino a bailar o para curar, ni la osa nadie tomar, sino ellos. Y dicen que aquellas calabazas tienen una virtud y que vienen del cielo, porque aquella tierra no las hay, ni saben dónde las haya, sino que las traen los ríos cuando vienen de avenida. Baste este pequeño párrafo para darnos a entender que donde llegaban eran bien recibidos porque su fama había cundido. Eran famosos en todas partes y todo el mundo los quería que estuviese con ellos.
Y bueno, ya habéis visto que hay pequeños detalles de las costumbres, pues esto es continuo, todo el relato es así. Y naturalmente les traen los enfermos, los curan, los celebran con bailes toda la noche. Y dices que no nos dejaban dormir de la jarana que montaban. Y ya estaban hartos de curar. Bueno, es una parte misteriosa cómo curaban a la gente, pero bueno, les salía bien. Puede que alguno de ellos, hay quien especula que me parece que Castillo o Dorán Castillo venía de Salamanca y posiblemente supiese algo de la Universidad de Salamanca, hubiese aprendido algo de medicina, pero la medicina de la época tampoco era para echar cohetes, en fin. Continúa la narración diciendo que iban recorriendo los caminos y la gente se les sumaba, e iban con una reata de gente que los seguía como si fuesen, no sé, una especie de profetas, gente extraordinaria, y querían todos estar a su lado. Y así fue el camino, y os digo, remontaron el río Grande y luego bajaron paralelos a la costa del Pacífico, ya en lo que es el actual México, pero sin llegar nunca a ver el mar, unos cuantos kilómetros hacia adelante. Y en un momento dado ya llegan a tomar contacto con otros españoles. Bueno, y allí pues se llevan una desagradable sorpresa, porque sus compatriotas no se comportan como ellos les gustaría. Digamos que se topan con cazadores de indios para esclavizarlos y bueno, ¿cómo solucionan el asunto? Pues lo veremos en el próximo capítulo. Si os ha gustado pues poned un me gusta y hasta pronto. Antes de una semana tendréis la siguiente entrega de esta historia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca.